Bienvenidos a un viaje fantástico por uno de los países más asombrosos del mundo, China. En este video, exploraremos los 15 mejores lugares que China tiene para ofrecer, desde antiguas maravillas hasta paisajes naturales deslumbrantes. Prepárate para un viaje que te llevará desde la Gran Muralla hasta las misteriosas montañas de Zhangjiajie, y mucho más. China es una tierra de contrastes impresionantes, donde la historia milenaria se encuentra con la modernidad deslumbrante. Comencemos nuestro viaje y descubramos juntos los tesoros de esta vasta nación. Bienvenidos a la Gran Muralla China, una maravilla del mundo antiguo. Exploraremos uno de los tesoros más icónicos y fascinantes de China, la Gran Muralla. La Gran Muralla China, con más de 21.000 kilómetros de longitud, es una obra maestra de la ingeniería que se extiende a través de montañas, colinas y valles. Construida durante siglos para defender el imperio chino de invasiones, es un símbolo perdurable de la historia y la perseverancia humanas. Puedes explorar diferentes secciones de la muralla, cada una con su propia historia y carácter. Desde la popular Badeling hasta la escarpada Jiankou, cada tramo de la muralla te transporta a una época pasada. La Gran Muralla China es un monumento a la grandeza de la civilización china y una experiencia que no olvidarás. Nuestra próxima parada nos lleva a la antigua capital imperial de China, Beijing, donde descubriremos la majestuosidad de la Ciudad Prohibida. La Ciudad Prohibida, también conocida como el Palacio Imperial, fue el hogar de emperadores chinos durante más de 500 años. Su intrincada arquitectura, patios expansivos y tesoros culturales son un testimonio de la rica historia china. Explora los numerosos pasillos y patios que componen este vasto complejo, cada uno con su propia belleza y significado histórico. Desde el Salón de la Suprema Armonía hasta el Palacio de la Pureza Celestial, cada rincón de la Ciudad Prohibida cuenta una historia fascinante. Nuestra siguiente parada nos lleva a la pintoresca ciudad de Guilin, un lugar donde la belleza natural alcanza su máxima expresión en el paisaje kárstico que rodea esta región. Las montañas kársticas de Guilin se alzan como pilares de piedra desde la tierra, creando un escenario que parece sacado de un cuento de hadas. Los picos afilados y las colinas cubiertas de vegetación crean un panorama que te dejará sin aliento. Un paseo en barco por el río Li te llevará a través de este deslumbrante paisaje, permitiéndote apreciar la serenidad de las aguas y las formaciones de las montañas que se reflejan en ellas. Nuestra próxima aventura nos lleva al Parque Nacional de Bulinyuan en Zhangjiajie, un lugar que inspiró la creación de los paisajes en la película Avatar. Las montañas de Zhangjiajie son conocidas por sus pilares de piedra únicos que se alzan majestuosamente desde la tierra, creando un escenario que parece sacado de otro mundo. Explorar este parque nacional te hará sentir como si estuvieras caminando entre las nubes y descubriendo la belleza de la naturaleza en su forma más impresionante. Nuestra siguiente parada nos lleva a la antigua ciudad de Onsean, donde descubriremos uno de los hallazgos arqueológicos más impresionantes de la historia, los guerreros de terracota. Esta asombrosa colección de estatuas de guerreros y caballos fue enterrada junto al primer emperador de China, Qin Shi Huang, para acompañarlo en la vida después de la muerte. Caminar entre las filas de guerreros y admirar la precisión y la artesanía con la que fueron esculpidos es una experiencia que te transportará a la antigua China. Nuestra próxima parada nos lleva a Chengdu, la capital de la provincia de Sichuan, y al lugar donde puedes conocer a algunos de los animales más adorables del mundo, los pandas gigantes. Chengdu es famosa por su compromiso con la conservación de los pandas gigantes, y la reserva de pandas de Sichuan es uno de los lugares donde puedes aprender más sobre estos increíbles animales. Aquí, podrás observar a los pandas en su hábitat natural y aprender sobre los esfuerzos de conservación que se llevan a cabo para proteger a esta especie en peligro de extinción. Nuestra próxima parada nos lleva a la bulliciosa metrópolis de Shanghái, donde la modernidad se encuentra con la historia en una maravillosa combinación. Oping es conocida por su icónica línea de horizonte que se extiende a lo largo del río Huangpu, con el ultramoderno distrito financiero de Pudong en un lado y el histórico paseo a orillas del río, el Bund, en el otro. Caminar a lo largo del Bund te transportará a una época pasada, con edificios coloniales europeos que contrastan con la modernidad que se encuentra al otro lado del río.
Nuestra próxima parada nos lleva a la mística ciudad de Lhasa, la capital de la región autónoma del Tíbet, donde descubriremos el icónico Palacio de Potala. El Palacio de Potala es un símbolo sagrado para los tibetanos y un impresionante ejemplo de arquitectura palaciega. Fue la residencia de invierno de los Dalai Lamas durante siglos. Explora las numerosas salas y capillas decoradas con frescos, estatuas y tesoros religiosos, que te sumergirán en la rica cultura y espiritualidad tibetana. Nuestra próxima parada nos lleva a Hangzhou, una ciudad que ha sido descrita como un paraíso en la tierra, y a su joya más preciada, el Lago del Oeste. El Lago del Oeste es una obra maestra de la belleza natural y la planificación paisajística. Sus aguas tranquilas están rodeadas de exuberantes colinas, pagodas antiguas y jardines encantadores. Un paseo por los senderos que rodean el lago te llevará a través de una atmósfera de tranquilidad y serenidad, mientras admiras las vistas panorámicas y las historias legendarias que se entrelazan con este lugar. Nuestra próxima parada nos lleva a Suzhou, una ciudad conocida por sus hermosos jardines clásicos, que son ejemplos destacados del arte de la jardinería china. Los jardines clásicos de Suzhou son como joyas escondidas en medio de la ciudad. Cada uno de estos jardines es una obra maestra de diseño paisajístico y arquitectura tradicional. Explora los misteriosos pasillos, los puentes arqueados, los estanques serenos y los exquisitos paisajes de estos jardines que te transportarán a una época pasada de esplendor y belleza. Nuestra próxima parada nos lleva a la encantadora ciudad de Lijiang, un lugar que parece sacado de un cuento de hadas con su ciudad antigua perfectamente conservada. La ciudad antigua de Lijiang es un tesoro del patrimonio cultural chino y un ejemplo vivo de la arquitectura y la cultura de la etnia Naxi. Caminar por las calles empedradas de la ciudad antigua te llevará a través de un mundo de encanto histórico, con casas de madera, puentes de piedra y canales que fluyen pacíficamente. Nuestra próxima parada nos lleva a la vibrante ciudad de Hong Kong, una metrópolis llena de vida, cultura y oportunidades emocionantes. Hong Kong es conocida por su espectacular horizonte y su influencia multicultural. Es un lugar donde lo antiguo y lo moderno se fusionan de manera asombrosa. Explora los bulliciosos mercados, saborea la deliciosa comida callejera y maravíllate con la arquitectura contemporánea mientras te sumerges en la energía de esta ciudad única. Nuestra siguiente parada nos lleva a Sanye, en la provincia de Gansu, donde se encuentra el espectacular Parque Geológico de Dancia. El Parque Geológico de Dancia es famoso por sus formaciones rocosas que exhiben una amplia gama de colores, desde rojos intensos hasta tonos amarillos y verdes, creando un paisaje visualmente impactante. Explora este parque único y admira la belleza de la naturaleza en su forma más creativa mientras caminas entre las formaciones rocosas y disfrutas de las vistas panorámicas. Nuestra próxima parada nos lleva a Jiangsu, un lugar donde la belleza natural alcanza su máxima expresión a lo largo del pintoresco río Li. El río Li es famoso por sus impresionantes paisajes de colinas de karst cubiertas de vegetación que se elevan desde las aguas tranquilas, creando un escenario de ensueño. Un paseo en barco por el río Li te llevará a través de este paisaje mágico, permitiéndote apreciar la serenidad de las aguas y las formaciones de las montañas que se reflejan en ellas. Nuestra última parada nos lleva a la ciudad de Harbin, en el noreste de China, donde cada invierno se celebra uno de los festivales más sorprendentes del mundo, el Festival de Hielo. El Festival de Hielo de Harbin es una maravilla invernal que transforma la ciudad en un mundo de maravillas con esculturas de hielo y nieve de tamaño gigante, castillos iluminados y toboganes helados. Explora este mágico mundo de hielo y admira las impresionantes esculturas que varían desde réplicas de famosos monumentos hasta elaborados castillos y dragones gigantes. Hemos recorrido un vasto y asombroso país, desde la majestuosa Gran Muralla hasta la modernidad deslumbrante de Tokio, y desde la belleza natural de Guilin hasta la historia antigua de Oncean. China es una tierra de contrastes impresionantes, donde la historia milenaria se encuentra con la modernidad deslumbrante. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje virtual a través de los 15 mejores lugares para visitar en China. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros viajes por el mundo.
Recuerda que China es mucho más que lo que hemos explorado en este video, y cada rincón del país tiene su propia historia y encanto.